¿El asesino usa una máscara o la máscara revela quién siempre fue? En Scream, la máscara es lo primero que recordamos, no porque sea aterradora en sí misma, sino porque borra el rostro humano. No hay identidad, no hay nombre, no hay historia visible, solo una acción: perseguir, jugar, matar. Pero esta pregunta no apunta al disfraz, apunta a algo más incómodo. ¿Qué cambia realmente cuando alguien se cubre el rostro? En la película, Ghostface no existe sin la máscara. No es una persona, es un rol. Un personaje que puede ser interpretado por cualquiera que esté dispuesto a seguir las reglas del juego. Y ahí aparece la primera grieta, porque la máscara no crea al asesino. Lo que hace es suspender la responsabilidad emocional. Al ocultar el rostro también se oculta la culpa, la risa, el sarcasmo, las llamadas telefónicas. Todo se vuelve parte de una actuación. En Scream, matar no es solo un acto violento, es una puesta en escena. El asesino quiere controlar el ritmo, la tensión y el miedo. No busca desaparecer, busca ser recordado. Ahora bien, cuando salimos del cine, la idea no se queda ahí. En la vida real, la mayoría de los asesinos no usan máscaras visibles. No porque no las necesiten, sino porque han encontrado algo más efectivo: una sonrisa, una reputación, una apariencia de normalidad. La máscara real no siempre cubre el rostro, a veces cubre la intención. Personas descritas como amables, tranquilas, incluso ejemplares, que por años construyeron una imagen que contradice por completo lo que hacen en privado. No porque sean dos personas distintas, sino porque aprendieron a separar quienes parecen ser de lo que realmente hacen. Esa separación es la verdadera máscara. Mientras exista, el daño puede justificarse, el pensamiento se fragmenta. Esto no me define, solo es un momento, nadie lo sabrá. En Scream, la máscara permite jugar sin consecuencias visibles. En la vida real, la máscara social permite vivir sin ser cuestionado. Y aquí aparece la idea más inquietante de esta primera parte. La máscara no transforma a alguien inocente en monstruo. La máscara facilita que alguien deje de verse a sí mismo mientras cruza el límite. Por eso Ghostface puede cambiar de rostro, porque el verdadero terror no es quién es, sino en lo fácil que resulta ponerse en su lugar cuando nadie te mira de frente. Y entonces surge la siguiente pregunta inevitable: si la máscara no crea al asesino, ¿qué es lo que realmente lo impulsa a actuar? Eso nos lleva a la segunda parte. ¿Qué lleva a alguien a ponerse la máscara y en qué punto el dolor se convierte en permiso para matar? En Scream, los asesinos no aparecen desde la nada. Cada Ghostface tiene una historia, un motivo, una herida. Y esa es una de las decisiones más inquietantes de la saga. El mal siempre tiene una explicación emocional, aunque nunca una justificación. En la primera película, Billy Loomis mata porque se siente abandonado. Su madre se fue tras descubrir la infidelidad de su esposo con la madre de Sidney. Para Billy, esa traición no fue un error adulto, fue el origen de su vacío. Pero aquí ocurre algo importante. Billy no dirige su rabia hacia su padre, la dirige hacia quien simboliza la pérdida. Sidney no es culpable, pero representa todo lo que él ya no tuvo. En la segunda entrega, la historia se repite desde otro ángulo. La señora Nancy Loomis no busca justicia, busca venganza. No quiere entender lo que su hijo hizo, solo quiere castigar a quien, desde su mirada, se lo arrebató. El dolor de una madre se convierte en una causa absoluta, y cuando el dolor se vuelve absoluto, todo lo demás deja de importar. En Scream 3, Roman Bridger encarna otro tipo de herida, la del hijo ignorado. Él no perdió a su madre, nunca la tuvo. Mientras Sidney creció con atención, protección y un lugar en el mundo, Roman creció con rechazo y silencio. Su violencia no nace del abandono repentino, sino de una comparación constante. ¿Por qué ella sí y yo no? Y en Scream 4 la motivación cambia de época. Jill Roberts no quiere amor, quiere relevancia. No quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere esperar, quiere fama inmediata, incluso si esa fama nace del dolor ajeno.
Aquí el crimen ya no nace solo del trauma, sino de una cultura que glorifica a la víctima visible y olvida a quien no es observado. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Se puede entender a estos asesinos? Sí, se puede entender de dónde viene su dolor. El abandono, la pérdida, los celos, la invisibilidad son experiencias humanas reales, pero entender no significa aceptar. En todos los casos hay un punto en común. Los asesinos deciden que su sufrimiento les da derecho a destruir la vida de otros. Y ese es el momento exacto en que la herida se transforma en monstruo. La saga Scream no nos dice que cualquiera puede ser un asesino, nos dice algo más incómodo, que el dolor no resuelto, cuando se mezcla con ego, resentimiento y necesidad de protagonismo, puede convertirse en una narrativa peligrosa. Mi dolor vale más que el de los demás. Ghostface no mata solo por lo que perdió, mata porque decide que su historia merece un final violento. Entonces la pregunta ya no es por qué sufrieron, sino por qué eligieron convertir ese sufrimiento en espectáculo. Y eso nos lleva directamente a la tercera parte. ¿Por qué el asesino no actúa en silencio? ¿Por qué necesita reglas, público y reconocimiento? En Scream, matar nunca es un acto impulsivo, es un juego. Hay llamadas previas, hay preguntas, hay reglas del género y sobre todo hay alguien mirando. Ghostface no solo quiere matar, quiere dirigir la escena. Las reglas del terror no son solo un recurso narrativo, son una forma de control. El asesino se siente superior porque cree entender el guión mejor que los demás, pero ningún juego existe sin espectadores. En Scream, el público está dentro y fuera de la historia, los personajes que escuchan, los que sobreviven y nosotros que observamos. El asesino actúa sabiendo que será visto, comentado, recordado. Esto conecta con algo profundamente humano, el miedo a ser invisible. Muchos de los Ghostface no solo cargan dolor, cargan insignificancia. No fueron escuchados, no fueron elogiados, no fueron el centro de nada. La violencia se convierte entonces en un atajo distorsionado. Si no puedo ser amado, al menos será imposible de ignorar. Aquí el terror deja de ser solo físico y se vuelve simbólico. La máscara, el motivo y el juego convergen en una misma necesidad, existir a través del impacto. Y esta idea es incómoda porque no pertenece solo al cine. Vivimos en un mundo donde ser visto vale más que ser ético, donde la notoriedad se confunde con valor, donde el escándalo garantiza atención. Scream no glorifica esto, lo expone, nos muestra que cuando la identidad depende de la mirada ajena, cualquier límite puede romperse si promete relevancia. Por eso Ghostface siempre habla, siempre provoca, siempre explica. No quiere desaparecer después del crimen, quiere que el crimen lo defina. Y entonces la pregunta final ya no es sobre la máscara, ni sobre el motivo, ni siquiera sobre la violencia. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué ocurre cuando una sociedad entera aprende a mirar el horror sin preguntarse por qué necesita verlo? Scream parece una película sobre asesinos con cuchillos, pero en el fondo es una historia sobre cómo el dolor, cuando no encuentra sentido, busca escenario. La máscara no crea el monstruo, el motivo no lo justifica, el público no es inocente, el terror funciona porque refleja algo real, la facilidad con la que el sufrimiento puede convertirse en narrativa y la narrativa en permiso. Tal vez el miedo más profundo de Scream no sea que alguien se ponga una máscara, tal vez sea descubrir que sin darnos cuenta hemos aprendido a aplaudir cuando el dolor se vuelve espectáculo y cuando eso ocurre el asesino ya no necesita esconderse porque sabe que alguien siempre estará mirando. Antes de ponerse la máscara, nadie es una hoja en blanco. El pensamiento viene primero. La idea se forma en silencio, mucho antes del disfraz, mucho antes del primer acto. La máscara no introduce la violencia, solo la hace posible sin espejo. Antes de Ghostface ya existía el resentimiento, antes del cuchillo ya existía la fantasía, antes del juego ya existía la decisión.
Eso es lo verdaderamente inquietante, porque el peligro no aparece cuando alguien se cubre el rostro, sino cuando empieza a ensayar el daño en su mente, cuando convierte su dolor en argumento y su frustración en permiso. La máscara llega después, cuando la conciencia ya fue negociada, y tal vez por eso Screen sigue funcionando, no porque tenga asesinos icónicos, sino porque nos recuerda algo que preferimos negar. El mal no comienza con un disfraz, comienza cuando alguien deja de verse a sí mismo como responsable de lo que está a punto de hacer. La máscara no revela al monstruo, solo confirma que ya estaba ahí.